Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está haciendo la iglesia local por la obra misionera actual? ¿Conoce la iglesia del siglo XXI los lugares específicos donde no hay cristianos ni iglesias? ¿Estamos comprometidos con la gran comisión que nos dejó Jesús? ¿Estamos haciendo discípulos o solo nos conformamos con tener miembros en nuestras iglesias locales? Me gustaría poder compartir algunas estadísticas de la Alianza Bautista Mundial hablando sobre el estado actual de la iglesia en los Estados Unidos. Dice esta estadística que entre 80 y 95% de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos están estancadas o en declive, y hasta 100,000 iglesias muestran signos de disminución hacia la muerte. 9 de cada 10 iglesias en Norteamérica necesitan cierto nivel de revitalización significativa, según Tom Rainer. El reporte anual de los bautistas del sur del 2019, antes del COVID, dice así: por 13º año consecutivo, informó una caída en su membresía. La disminución de 287,655 miembros es la mayor caída en un solo año en más de 100 años, mostrando una trayectoria de grave declive. El total de bautismos cayó al número más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. También la asistencia decreció en menos del 47,558,000. Es decir, 47,558. Según los datos recogidos en abril y mayo del año 2020 por el Grupo Barna, 1 de cada 3 cristianos practicantes abandonó completamente la iglesia durante el COVID-19. En el mes de junio del año 2021, muchas casas de culto en los Estados Unidos se cerraron para siempre debido a la pandemia. Y lo que es peor, el número de miembros de la iglesia en Estados Unidos cayó por debajo del 50% por primera vez desde 1940, datos que se han recogido. Ahora la pregunta es, ¿por qué la iglesia está en crisis? ¿Por qué se considera que la iglesia está estancada o en declive? Y voy a dar 5 razones respondiendo a estas 2 preguntas tan importantes. La primera, los ministerios y programas se enfocan más hacia los miembros de la iglesia local en lugar de hacia aquellos que están fuera del templo. Y hay un problema tremendo, y es que nosotros, cuando estamos pastoreando o cuando estamos abriendo una iglesia, nos centramos tanto en los de adentro que olvidamos a los que están afuera sin Jesús. Y muchas veces invertimos tiempo en demasía, invertimos económicamente mucho dinero en poder sostener todo un local, en poder sostener, por ejemplo, el aire acondicionado para que la gente se pueda sentir bien. Invertimos mucho. A veces, innecesariamente, invertimos mucho en obreros a tiempo completo y descuidamos la obra que el Señor nos ha mandado a hacer
a todos. Y es algo importante entender que nosotros no estamos para entretener a las personas, no estamos para que las personas se sientan bien, sino para predicar la palabra y, por supuesto, ir a todas, a donde están todas las personas que necesitan de Jesús. Así que un dato importante: los ministerios y programas se enfocan más hacia los miembros de la iglesia local en lugar de hacia aquellos que están fuera del templo. Segundo, la iglesia tiene un bajo impacto en la comunidad donde radica. Imagínense que usted tenga una iglesia en un local y nadie alrededor de este local sepa que en ese lugar hay una iglesia. Yo recuerdo cuando yo era misionero de una capilla que pertenecía a la primera iglesia bautista en Santa Clara, pero en ese momento era una capilla, ahora es la séptima iglesia bautista de la ciudad. Y en ese momento yo recuerdo, esa iglesia está muy cerca del hospital del Cardiocentro. Y a cada rato, en los cultos que teníamos, ya sea en un ayuno o ya sea un viernes en la noche o un domingo en la mañana, venían familiares de los pacientes a pedir oración por ellos. Es decir, de alguna manera se sabía que había un lugar cerca del Cardiocentro donde se predicaba y también, por supuesto, se oraba por todas las personas. Así que se supone que si la iglesia está en una comunidad, todos sepan alrededor de esta comunidad que pueden ir a una iglesia, que hay una iglesia que se predica el evangelio de Jesucristo, porque si no es así, entonces estamos en graves problemas. Tercero, los miembros de la iglesia local no están haciendo discípulos. Y empezamos hablando del mandato de Jesús que nos enseña que debemos hacer discípulos. Y lamentablemente no entendemos este mandato de una manera completa. Lo entendemos a medias. Como decía, muchas veces nos conformamos con ser miembros de la iglesia y no con ser un discípulo de Jesús. Y cuando yo no soy un discípulo de Jesús, por supuesto yo voy a estar incapacitado espiritualmente para poder hacer discípulos en el lugar que Dios me ha puesto a predicar, en el lugar donde yo trabajo, en el lugar donde yo estudio. Entonces yo necesito primero ser un discípulo para hacer discípulos, porque no solamente está relacionado con enseñar una lección, sino con transferir la vida de Jesús a otras personas. Cuarto, la iglesia local no tiene grupos pequeños o grupos de vida o células, y veíamos cómo un gran porciento de casas cultos en medio de la pandemia desapareció en los grupos pequeños o los grupos de vida o las células, como quiera que le llamemos o como quiera que puedan funcionar en las casas. Así que yo no he visto que los centros comerciales o los lugares donde se vende comida hayan cerrado producto de la pandemia. Y en vez de estar esperando por la pandemia un avivamiento, hemos visto un decrecimiento de la iglesia local en los Estados Unidos. Quinto, muchas iglesias afirman valorar el evangelismo, pero pocos de sus principales líderes compartieron su fe en el último año. Y esto es lamentable. Lamentable que yo esté más pendiente por ser un líder dentro de mi iglesia local y no esté preocupado por las almas que se pierden. Es decir, estoy más centrado en yo ser un líder, en yo tener un cargo, una posición dentro de la iglesia y no tanto yo poder estar compartiendo el evangelio con otras personas. Así que se supone que si yo soy un líder, la iglesia y por supuesto el Señor va a estar esperando de mí que yo esté compartiendo mi fe en todo lugar y en todo momento. No solamente me importe ser alguien dentro de la iglesia, una posición que muchas veces no dice nada de quién soy, porque en mi identidad no estoy en lo que hago, sino en lo que soy en Cristo. Ahora, hay un denominador común
en toda este gran declive y en toda esta decadencia de la iglesia en los Estados Unidos. La iglesia no está comprometida con la gran comisión. No estamos haciendo discípulos. Si acaso, como decía hace un rato, estamos simplemente invitando a las personas para que sean parte de una congregación, para que sean miembros, pero no tenemos ese entendimiento de hacer discípulos, de transferir vida a donde hay muerte, sobre todo en esta sociedad que está tan corrompida por el pecado. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la creciente ola de violencia en los Estados Unidos? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la creciente entrada de migrantes indocumentados que necesitan ayuda? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia al temor y la incertidumbre de nuestros días? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a los casi 20,000 musulmanes, más de 10,000 judíos y más de 5,000 hindúes que viven en Miami? La respuesta sigue siendo la misma: hacer discípulos. La respuesta sigue siendo la misma: compartir el amor que he recibido de Jesús con aquellas personas que no conocen del Señor. Quiero mencionar dos frases que son anónimas. La primera es: Dios es un Dios misionero. La segunda es: Dios tuvo un hijo y fue misionero. Y recordamos Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo envió como un misionero para estar entre nosotros y salvarnos. Sin embargo, ahora no estamos dispuestos a renunciar, no estamos dispuestos a ir, no estamos dispuestos a ser misioneros. La misión nace en el corazón de Dios. Dios es una fuente de un amor que envía. Y este es el sentido más profundo de la misión. Existe la misión sencillamente porque Dios ama a las personas y nos invita como iglesia a participar. Se concibe la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo y a la iglesia como un instrumento para esa misión. El término misión de Dios nos ayuda para articular la convicción de que ni la iglesia ni ningún otro agente humano pueden considerarse como el autor o portador de la misión. Es decir, la misión es de Dios. Y muchas veces decimos, la iglesia tiene una misión. No, la iglesia tiene que hacer la misión del Señor. Es el deseo de Dios que el evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. Así que como cristianos debemos estar enfocados en lo que Dios quiere. Debemos estar enfocados en hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es otra de las cosas que está pasando actualmente. La visión de la iglesia local es una visión limitada. Es una visión que simplemente gira alrededor de lo que está sucediendo entre cuatro paredes. No es una visión que está buscando de alguna manera la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos hable en oración y nos diga a dónde debemos ir, sabiendo que es el Espíritu Santo quien nos está guiando. Y cuando nosotros tenemos la seguridad de que es el Espíritu Santo quien nos está guiando, entonces sabemos que vamos a tener el éxito que siempre estamos buscando, pero muchas veces no lo buscamos en oración, sino que estamos buscando nuestro propio éxito, o estamos buscando nuestra propia gloria, o estamos buscando simplemente querer ser alguien que sea bien visto por la cantidad de personas o seguidores que tenemos, por ejemplo, en las redes sociales. Pero hemos sido llamados por el Señor a ser discípulos, y la visión de la iglesia debe ser una visión que llegue hasta las naciones que no conocen a Jesús, hasta las personas que no conocen de Jesús. Y lamentablemente la iglesia local está muriendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está mirándose a ella misma.
porque todo es hacia adentro. No hay una visión, no hay una misión bien enfocada en las cosas del Señor para poder ir. He dado unos datos, hay más de 20,000 musulmanes en esta ciudad. Yo pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia para predicar el evangelio a estas personas que probablemente viviendo en los Estados Unidos nunca hayan escuchado de Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesias para alcanzar a los hindúes, para alcanzar a los budistas, para poder llegar con el evangelio a esas personas que están tiradas en la calle, para poder mostrar amor a los migrantes que están entrando por miles por la frontera? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Muchas veces la respuesta es orar. Muchas veces la respuesta es desentendernos de lo que está ocurriendo en la sociedad. En vez de decirle, Padre, ¿qué tú quieres hacer con nosotros? Padre, queremos orar o estamos orando para que nos muestre tu voluntad, para que nos muestre qué hacer ante tanta necesidad, dónde tenemos que ir, cuál debe ser nuestro papel para poder ser parte de la solución y no del problema. Y por supuesto siempre hay hermanos que dicen, bueno, esto no me toca a mí. No es un problema mío. No es mi problema todo lo que está pasando en la sociedad. Eso es un problema del gobierno. Y es verdad que el gobierno no lo están administrando de la mejor manera, pero ese no es el punto. El punto es qué voy a hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga ante toda la situación que estamos viviendo en cuanto no solamente al tema migratorio, también en cuanto a todo lo que están queriendo meter y están metiendo en las escuelas para adoctrinar a los niños para que ellos puedan perder su identidad, su verdadera identidad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos enseñando a los padres domingo tras domingo acerca de la ideología de género. Los estamos instruyendo, estamos aprovechando la escuela dominical para instruir a los niños en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, en cuanto a su sexo. O simplemente estamos dejando que todo siga como va, la corriente como va, y entonces para no meterme en problemas me quedo callado la boca, y cuando voy al púlpito a predicar, predico cualquier otra cosa para no molestar a nadie en la congregación. El Señor nos está llamando a ser discípulos. Y a ser discípulos está hablando acerca de poder compartir lo que enseña la palabra de Dios con las personas que están bajo mi responsabilidad, pero también que mi comunidad sepa qué pienso acerca del aborto. Como iglesia local estoy haciendo algún tipo de campaña, algún tipo de algo que tenga un impacto en la sociedad, en lo social, para que la gente pueda conocer a Jesús, o simplemente sigo callado, o simplemente estoy centrado en los problemas desde adentro, que estoy perdiendo la oportunidad de alcanzar a aquellos que necesitan de Jesús. Hay un llamado de parte del Señor a comprometernos con Él. Y no solamente a estar involucrados. No solamente ir el domingo a la iglesia. No solamente saber que la gente sepa que tengo una Biblia debajo del brazo, sino que la gente sepa por la vida que estoy llevando que Cristo vive. Que Cristo es real, que Cristo es la solución para sus problemas, que en Cristo, solamente en Cristo, podemos hallar el cambio. Podemos ver la transformación de una persona, de una nación. Pero necesitamos obedecer. Hay un problema de obediencia. Hay un problema de obedecer lo que ya sabemos. Y muchas veces estamos queriendo conocer aquellas cosas que no nos pertenecen o que no nos tocan conocer ahora. Así que es bueno que yo entienda que como cristiano tengo una misión. Y la misión tiene que ver con hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. La misión de Dios no solamente está relacionada con tener o no tener dinero, sino caminar en fe en lo que Dios me está mostrando. Y entonces voy a poder ver cómo Dios suple para su propia obra y Él se va a glorificar cuando yo obedezco lo que Él me ha mandado hacer.